Muy bienvenidos al estudio que tenemos entre semana y como siempre estoy tratando de traer algún tema, algo que no es muy conocido o a lo mejor es algo que se conoce, pero hay algunos aspectos de algunas celebraciones que tenemos, porque estamos en la temporada de Navidad, ¿no? Hay algunos aspectos de las celebraciones que tenemos que las desconocemos, de dónde vienen, cómo es que ahora es que celebramos estas cosas. Así que en esta ocasión yo les traigo a ustedes las posadas. Sí, en Estados Unidos o en Europa no existen las posadas, tal como se celebran en México y otros lugares, ¿no? Las posadas son una tradición exclusivamente mexicana y en menor grado quizás en otros países que han sido influenciados, ¿no?, por la religión católica romana. Estas nacieron en la época colonial mezclando las prácticas católicas y elementos religiosos con asimismo la religión de los indígenas o las prácticas que los indígenas tenían. Las posadas no son parte de la celebración de los americanos, por ejemplo. Si en algunos estados de esta gran nación se celebran las posadas es por la llegada de los inmigrantes, especialmente de México, ¿no? Ahora, donde sí se celebran las posadas, además de México, es en lugares donde la cultura o la religión influyó mucho mexicana, y esto puede ser en Centroamérica, algunas zonas de Colombia, Venezuela, ¿no? Ya mencioné los Estados Unidos, pero donde hay comunidades latinas. Así que si hay otro lugar donde se celebran las posadas y no lo he mencionado, a lo mejor puedes ponerlo en los comentarios, ¿no? Pero por el momento eso es lo que yo tengo, los datos que tengo esos son. Así que las posadas en Europa y en Estados Unidos no forman parte del calendario tradicional, o sea, no lo vas a encontrar ahí en el calendario, por ejemplo, de Google, no lo vas a encontrar ahí como una tradición o algo que se celebra acá. Voy a aclarar también que en este tema de las posadas me enfocaré en la parte religiosa y su historia un poco, ¿no? Y no me enfocaré en lo que en muchos círculos de la sociedad mexicana, y claro, como en otros lugares que se celebran las posadas, que esta celebración de las posadas se ha convertido simplemente en fiestas, celebraciones donde abunda el desenfreno, del alcohol, de la música y muchas otras cosas que no vale la pena ni mencionar en este estudio. Así que esas celebraciones que se hacen en lo que menos tienen es el aspecto religioso, ¿no? Entonces no quiero hablar de eso. Son fiestas paganas que bajo la sombra de lo que fue un tiempo, una celebración religiosa, se usan como excusa simplemente para tener otra fiesta dentro de lo que es la época de Navidad. Ahora ya expliqué que las posadas tienen su origen, o ya dije, ¿no?, que tienen su origen en México. Veremos la parte que sucede ahí en el sincretismo, es decir, la parte donde se une lo cristiano con lo pagano, y una evaluación bíblica, es decir, una respuesta bíblica, ¿no? Eso es lo que tratamos siempre, no tratamos de traer un tema nada más simplemente por traerlo, sino aprender algo de lo que la Biblia nos dice. El sincretismo religioso es cuando se mezclan las costumbres paganas con la fe o, vamos a decir, la práctica cristiana. Veamos el origen histórico de las posadas. Ya dije que las posadas nacieron exclusivamente en México y esto fue en el siglo XVI. Y se usó como parte de la estrategia de los misioneros agustinos y franciscanos de llevar la religión a los indígenas. Su propósito era enseñar, ¿no?, la historia bíblica, claro, el nacimiento de Jesús, a los pueblos indígenas que recientemente habían sido contactados en ese tiempo. Veamos algo, en esos tiempos no se leía o se enseñaba la Biblia.
pues era un libro reservado solamente para la clase religiosa. Y muy pocos de esa clase religiosa tenían acceso a la Biblia. No había una Biblia en cada hogar, no había ni siquiera a veces una Biblia en cada parroquia. Entonces, dado que la mayoría de los indígenas no tenían un conocimiento del lenguaje, del español, que era el idioma de los conquistadores, así que recibían enseñanza principalmente por medios visuales y rituales. Así que los misioneros desarrollaron métodos visuales que incluían, ¿no?, las procesiones que representaba el camino de José y María buscando la posada de Belén, cantos que relataban el viaje, el rechazo en las puertas y la llegada al pesebre, ¿no?, cuando tocaban las puertas y no había lugar para ellos ahí. Representaciones vivas como escaramuzas teatrales que dramatizaban los detalles del nacimiento de Cristo. Otro aspecto bien importante es la piñata con sus 7 puntas o 7 picos, ¿no?, que los misioneros habían usado y dado un símbolo de los 7 pecados capitales. Explicaré un poco más adelante sobre eso. Así que esta manera de llevar la religión resultó algo atractivo y eficaz para los misioneros, ¿no?, ya que estaban alcanzando a las comunidades indígenas a través de esto. Ya que habían integrado los elementos festivos que ellos tenían, que los indígenas tenían, con las prácticas religiosas de los conquistadores, ¿no? Entonces, hubo una mezcla ahí. Veamos entonces la influencia de los misioneros y el sincretismo. Aunque las posadas, claro, poseen un contenido cristiano, no surgieron aisladas, o sea, formaron parte de un proceso de esa unión religiosa con lo pagano, en el cual los elementos indígenas y católicos se fusionaron, ¿no? El sincretismo es como mezclar el agua con el aceite, ¿no? O sea, está ahí juntos, pero no están mezclados, no se puede, porque una cosa se contrapone a la otra, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió especialmente cuando los misioneros vieron esa fiesta que los nativos tenían claro, en México, ¿no? Esta fiesta que se llamaba, y es una palabra bien extraña para mí, perdón si la pronuncio mal, que es la fiesta Panquesalistli. Esta fiesta se celebraba en diciembre en honor al dios Mexica. Y este dios también tiene un nombre bien extraño que no sé pronunciarlo, y se lo voy a poner ahí en pantalla para que lo vean. Y es el dios Huitzilopochtli. Este dios era una de las principales deidades mexicanas, ¿no?, de los indios o los nativos de México, y lo consideraban su dios patrono. Y este dios estaba estrechamente asociado con el sol, la guerra, la expansión del imperio. Y aunque la función solar no era idéntica como una divinidad solar, vamos a decir, como se ve en otras culturas nativas, sí, este dios era comprendido como la encarnación del sol en su aspecto de la batalla. Se veía como el sol naciente. Entonces, la fiesta de este dios que tenían los nativos incluían celebraciones que se hacían procesiones, se hacían cantos, danzas, colocación ponían banderas o estandartes en los templos, y se hacía una festividad y comida comunitaria, ¿no?, en ese tiempo. Entonces los misioneros en el siglo XVI que llegaron a ver todo este tipo de celebración que hacían los nativos, observaron que algunas de esas cosas podían incorporarse, ¿no?, coincidían con el carácter de la celebración de la fiesta de Navidad. Así que reemplazaron al dios Mexica por la figura de José, María y el Cristo por nacer, ¿no? O sea, vamos reemplazando nada más las imágenes por otras imágenes. De esta manera las posadas se establecieron como una herramienta para llevar el mensaje de la religión católica romana, y que se adaptaba, se transformaba y adoptaba las costumbres, las tradiciones que ya existían ahí, ¿no?
A diferencia de México, en Europa no existía una tradición similar. Aunque habían procesiones, liturgias navideñas, la estructura misma de las posadas, lo que es el novenario, las procesiones, la piñata, letanías que se hacen, eran únicas aquí en el Nuevo Mundo, ¿no? De lo que le conocía el Nuevo Mundo, en el centro de México. Por ello, pues, podemos afirmar que las posadas son un fenómeno totalmente, originalmente mexicano. Es un producto del encuentro entre la enseñanza misionera católica y las tradiciones rituales indígenas, que tuvieron una adaptación cultural, dicen algunos, ¿no? Que entendemos que son adaptaciones religiosas que suceden en esta época colonial. Ahora veamos un poco la contraparte bíblica de todo esto, ¿no? Porque he explicado un poquito lo que son las posadas, de dónde vienen, un poco, no he ido a fondo, pero bueno, veamos. ¿Cuál es la contraparte bíblica desde este punto de vista? Desde un punto de vista bíblico, vamos a decir, la pregunta clave no es solo histórica, sino teológica, es decir, centrada en la Biblia. ¿Hasta qué punto estas prácticas reflejan fielmente la Biblia? ¿Y en qué medida añaden, o sea, agregan elementos no autorizados por Dios? Veamos, las posadas fueron una unión de lo pagano con lo cristiano. Eso es lo que se le conoce como sincretismo. Es decir, cuando mezclamos la fe y adoptamos nuevas tradiciones y las incorporamos a nuestra fe, a nuestra creencia, y ya nosotros tenemos una advertencia bien clara en contra de esta práctica en la palabra de Dios. Veamos qué dice Romanos 12:2. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La primera parte de este texto es bien interesante porque dice no adopten, la palabra original es no se amolden, no sean como yo lo expliqué una vez cuando vimos Romanos, es que este texto significa no seamos como la gelatina. La gelatina se adopta, se amolda el recipiente donde tú la pones. Exactamente esa es la figura que va a tener cuando la gelatina, cuando la echas el líquido y se convierte en algo un poco más espeso y duro, va a tener esa imagen. Y la idea es esa, dice, no sean así. Sean como el acero, que es difícil que se adopte, a menos que el acero sea pulido, ¿no? Y pase bajo el fuego de Dios, nos amoldamos a la palabra de Dios. Son cosas bien distintas, ¿no? Y la Biblia nos declara ahí que no debemos de adoptar las costumbres de este mundo. Así que veamos la Biblia y la historia del nacimiento. La Escritura relata el nacimiento de Cristo de una manera milagrosa. Claro que sí. Con, vamos a decir, señales poderosas, que siempre que se presentaban se acompañaba por aquella expresión que decía no tengas miedo, porque la gloria de Dios era la que se presentaba. Y aquí en esto de las posadas no tenemos la gloria de Dios, tenemos la mezcla de la gloria humana, de una religión pagana mezclada en una dramatización religiosa que toma el lugar para lo que es la narración extraordinaria, milagrosa, bíblica del nacimiento de Cristo. Pueden ustedes leer el capítulo 2 de Lucas o el capítulo 1 de Mateo y ahí van a encontrar la historia del nacimiento de Cristo. Esta historia no establece que debemos de hacer procesiones y representaciones, aunque muchas veces se hacen representaciones en las iglesias del nacimiento de Cristo y todo eso con niños. Y hasta algunas veces esto conlleva a
a la risa, al chiste y todo, en vez de llevar el mensaje que debe de llevar, ¿no? Porque los niños hacen cosas que no están en el escrito, ¿no? Y bueno, no, no nos manda la Biblia que hagamos ese tipo de representaciones. Hay novenarios, pero la Biblia no nos manda que hagamos eso. No nos manda que hagamos rituales simbólicos para comunicar esta historia. La tradición de los reformadores, y aquí donde viene la reforma a cambiar todo, en el siglo XV también, fíjate qué coincidencia, en el siglo XV estaba renovando, cambiando todo esto en Europa, mientras que acá, en el Nuevo Mundo, se estaba implantando una religión que muchas veces contradecía totalmente el mensaje de la palabra misma de Dios. ¿Por qué? Porque se desconocía la Biblia, no se conocía. Así que la tradición de los reformadores sostiene el principio regulador del culto, de la adoración, de la liturgia. ¿Y cómo se regula esto? Se pregunta qué enseña la palabra de Dios sobre la adoración. ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice sobre la adoración? En Levítico capítulo 10 encontramos un caso, capítulo 10 de Levítico, encontramos un caso de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú. Y dice que ellos quemaron un fuego extraño, diferente al que Dios había ordenado. Y como consecuencia, y aquí hay un juego de palabras, porque dice un fuego equivocado, un fuego extraño, ¿no? En Levíticos 2, versículos 1 y 2. Había un fuego extraño o equivocado que ellos habían quemado. O sea, un fuego algo que Dios no había ordenado. Ellos decidieron hacer su propia fragancia, vamos a decir, ¿no? Como consecuencia, dice, el versículo dice, como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron allí ante el Señor. Ellos hicieron este fuego extraño y que dice el juego de palabras, un fuego ardiente los consumió. Hubo un juicio inmediato. Qué bueno que nosotros no hemos vivido ese juicio inmediato ante muchas prácticas, no solamente católicas romanas de adoración, sino también cristianas, cuando adoramos a Dios y no lo hacemos como la Biblia lo declara. Deuteronomio 12, 29, 32 también hay otra advertencia. Y sería muy importante, ¿no? que veamos qué es lo que la palabra de Dios dice sobre el sincretismo, la mezcla de lo mundano con lo sagrado. Dice Deuteronomio 12, 29, 32. Cuando el Señor tu Dios haya destruido a tu paso las naciones de las que tú vas a tomar posesión y las hayas tomado y te hayas establecido en su tierra, una vez que hayan sido destruidas delante de ti, ten cuidado de no tropezar al ir en pos de ellas. No preguntes acerca de sus dioses, ni digas, así como aquellas naciones servían a sus dioses, también yo les serviré. Versículo 31 de Levítico 12 dice, no trates así al Señor tu Dios, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que es repugnante y lo que el Señor aborrece. Incluso lanzaban al fuego a sus hijos y a sus hijos como ofrenda a sus dioses. Ten cuidado de hacer todo lo que yo te mando que hagas. No le añadas nada ni le quites. Esa última parte es muy importante, porque exactamente el sincretismo es eso, añadir o quitar a la palabra de Dios para dar cabida, dar lugar a una enseñanza pagana. Y aquí tenemos una advertencia
clara del Señor. Dios, el Señor ya había advertido a su pueblo sobre esta mezcla y adaptación de su adoración a lo que practicaban los paganos. Jesús describió esto como una adoración falsa. Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Es una adoración simplemente basada en las cosas, en los rituales que hacemos, las procesiones, todo lo que se practica en ese tiempo. Y dice, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y aquí está entonces el problema del sincretismo. Es mezclar esos elementos religiosos, bíblicos, cristianos, como quiera llamarle, con las costumbres de las religiones paganas. Esto es fuertemente advertido en la Biblia que no lo hagamos. Israel no debía adoptar las costumbres de las naciones paganas. Está en ese texto que leímos de Deuteronomio. No debía mezclar la oración del Señor con prácticas paganas, lo dice Éxodo capítulo 32. Puedes leer todo el capítulo 32 de Éxodo. Hay una advertencia clara ahí sobre no hacer eso, que no hagamos esa mezcla. Segunda de Reyes 17, 32, 33, ya muchos años después de que las advertencias se habían dado bien claras en Deuteronomio, en Levítico, aquí tenemos un caso ya de esta mezcla que se estaba practicando ya en Israel, en el pueblo de Dios, exactamente. Segunda de Reyes 17, 32, 33 dice, pero esta gente también rendía culto al Señor, así que del bajo pueblo designaron sacerdotes para que ministraran en los altares de los montes. Y estos ofrecían los sacrificios de esa gente en esos santuarios. Mira el 33 lo que hacían. Rendían culto al Señor, pero también obraban a sus dioses, como acostumbraban a hacerlo las naciones de donde habían sido tomadas. Así que en este pasaje encontramos una dualidad en la oración. Es decir, por un lado, como se practica en muchas religiones, la oración al verdadero Dios, pero también se puede practicar la oración a otros dioses. Se puede practicar la magia blanca, la mal llamada magia blanca, brujería blanca. En realidad todo lo que es del diablo es malo. No podemos llamar blanco algo como símbolo de pureza o bueno. Está la oración que se practica todavía hoy en día, que los nativos hacían, la oración a la madre tierra, al sol, cuando en la Biblia ya nos dice que no debemos de hacer este tipo de cosas, ¿no? Deuteronomio es claro en decir que no debemos de adorar los astros, por muy imponentes que se vean y grandes que sean, claro que sí, pero no son dioses, son creación de Dios. El Nuevo Testamento es importante esto, notar que nos llama a evitar los símbolos o prácticas que lleguen a confundir el mensaje del Evangelio. Fíjate bien, nos llama a que evitemos todas estas cosas. 1 Corintios 10, 19, 22. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ídolo o los animales que se ofrendan a los ídolos son algo. Que aquí había un debate en esta iglesia sobre comer lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo está diciendo, ¿qué quiere decir esto? Que los animales que se ofrecen a los ídolos son algo, o sea, representan algo divino. Versículo 20 dice, lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos, es decir, los gentiles, se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor
y también de la mesa de los demonios. ¿Te das cuenta? Pablo está hablando aquí desde este punto de vista bíblico. No podemos hacer una mezcla de lo pagano con lo sagrado. Las posadas, al incorporar los elementos ajenos, extraños al Evangelio, como las cosas extrañas harían las procesiones, los rituales, la incorporación de símbolos no bíblicos, ¿no? Todas esas influencias nativas que se incorporan a la adoración bíblica o a la adoración que está declarada en la Biblia y hace una mezcla, está prohibido completamente. Y se le llaman expresiones culturales, dicen, pero no son expresiones culturales, son parte del culto, de la adoración a sus dioses. Y esto no tiene que tener parte en el culto ni en la oración legítima del Dios legítimo. Lo demanda su palabra, lo dice su palabra. Veamos, por ejemplo, esto. Y aquí voy a explicar un poquito más de lo que quedó al principio en la introducción. La piñata. No, la piñata la vemos como hoy en día como algo inofensivo, yo sé. Muchos les compran piñatas a sus niños y la revientan y todo, pero no estoy hablando de eso. Pero veamos, lo que la piñata representaba en el tiempo de la conquista y en el tiempo que se impone la religión sobre los nativos. La piñata fue un aspecto bien importante, un símbolo, un elemento bien importante para llevar la religión católica a los indígenas. Ahora, la piñata no era originalmente mexicana, ¿ok? Llegó de España, donde tenía un uso en la enseñanza del catecismo católico. No voy a entrar en eso en este momento. Pero en México se mezcló con las tradiciones indígenas, ¿no? De romper las ollas y usar colores simbólicos. Pero la piñata de las posadas, específicamente, porque hay, claro, toda clase de piñata, después salieron toda clase de piñata, pero la piñata original es esta, la que voy a explicar, la de los 7 puntos o 7 puntas o 7 picos que recibió esta interpretación. Piensen esto, aquí voy a explicar, no es lo que yo creo, estoy explicando nada más lo que esta piñata significa. No, la forma de estrella de 7 picos o 7 puntas representan los 7 pecados capitales. Yo cuando leí esto digo, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Si las 7 puntas, 7 picos que tienen las piñatas representan los 7 pecados capitales. ¿Okay? Bueno, no, ahí va. Y los colores diferentes colores que hay de las piñatas es para atraer al pecador. No sé cómo esto se consolida en una sola pieza, una sola cosa, o un solo símbolo, ¿no? Y el palo con que se golpea la piñata también tiene un símbolo, ¿no? El símbolo de la virtud que derrota el pecado. O sea, golpea con el... A ver, la piñata representa los 7 pecados capitales. Estoy golpeándola con el palo, ¿no? Estoy haciendo una acción, golpeando. Y por eso muchos, en aquel tiempo, después de pecar, ¿no? Se golpeaban a sí mismos, se castigaban a sí mismos. Ahora, ¿por qué se le pone una venda sobre los ojos? Te preguntarás, ¿no? ¿Por qué tienes que golpear la piñata ciego, ¿no? Y ya te imaginas cuántos accidentes no han habido por andar poniendo esos pañuelos en los ojos de los niños o de los adultos, ¿no? Y que terminan no quebrando las piñatas y no quebrando la cabeza de alguien más que está alrededor de la piñata, ¿no? Eso yo lo pude ver cuando estaba pequeño, ya un adulto, ¿no? Ahora, ¿por qué se usa la venda sobre los ojos? Dicen ellos, es el creyente que actúa por fe. No, este símbolo no está en la Biblia, o sea, creemos por fe, sí, pero no estamos ciegos. Es más, la fe es lo que nos abre los ojos para ver a Dios, no nos causa ceguera. No, pero de alguna manera ese símbolo de poner el pañuelo, eso significaba, ¿no? Que era el creyente que actúa por la fe. No sé cómo funciona eso, pero bueno. Y los dulces, bueno, también los dulces tenían un significado, un símbolo. Los dulces, después de quebrar el pecado, después de destruir el pecado, claro, cuando luchas tú mismo contra el pecado y haces una buena acción, una buena obra, ¿qué sucede? Hiciste una buena obra, los dulces son el símbolo de las bendiciones que Dios da al vencer el pecado. Bien, después de esta explicación de la piñata, yo creo que todos ustedes van a querer romper una piñata, ¿no? De 7 puntas y entonces castigar de esa manera su pecado.
¿No haría mejor practicar lo que la Biblia dice? Y el mensaje bíblico enfatiza esto. Vamos a ver. El pecado no se vence golpeando el cuerpo. Se vence por la obra de Cristo. Romanos 6. Lo encontramos. Por el poder del Espíritu Santo. La gracia no es un premio, es decir, las bendiciones que Dios nos da. No es un premio, mis queridos hermanos, por un esfuerzo humano. Porque Efesios 2, del 8 al 9, nos dice que nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No somos salvos por una buena obra, porque luchamos contra el pecado. No, luchamos contra el pecado porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos da las fuerzas para hacer eso. Algo totalmente distinto. Ahora las posadas, vamos a ser un poquito flexibles aquí, como práctica cultural, no como algo doctrinario, como una enseñanza bíblica. Y muchos creyentes hoy en día consideran que las posadas pueden reconocerse como parte de la historia de la cultura mexicana, pero que no deben de confundirse con la enseñanza bíblica directa que encontramos en la palabra de Dios. Porque si queremos encontrar la enseñanza de la palabra de Dios, está ahí. No tenemos por qué inventar tantas cosas para enseñar la palabra de Dios. Aunque a veces yo entiendo que se hacen figuras de una enseñanza para enseñar a los niños. Pero no debe usarse como algo obligatorio, religioso. Y deben de evaluarse críticamente a la luz de la Escritura. O sea, porque pensemos esto, yo una vez hice una posada en la casa con unos estudiantes que no eran cristianos. Ellos querían una posada, ok, vengan, vamos a hacer una posada. ¿Y qué hicimos? Les dimos algo de comer y yo expliqué qué eran las posadas. Y expliqué el verdadero significado de las posadas. Era Cristo viniendo al mundo, cumpliendo su palabra, tal como lo vimos en el devocional anterior, ¿no? Que hablaba del Adviento. Entonces, es un elemento que podemos utilizar para hablar de Dios, pero no como una práctica en nuestras iglesias religiosas. ¿Ya? No estoy diciendo que debes de hacerlo, o que deberías de hacerlo, jamás. Digo, en algún momento una persona pregunta y se le pasa el verdadero mensaje de la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de hacer estas prácticas? ¿No? Yo dije, no es algo que debemos de practicarlo o incorporarlo en nuestra iglesia. La Biblia es clara, mis queridos hermanos. Deuteronomio 18:9 dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, no vamos a aprender de ellos, más bien ellos tienen que aprender la palabra de Dios. Nosotros, nuestro trabajo es enseñarles la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que haga la transformación en sus corazones, claro que sí. Deuteronomio 4:2 dice, no añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, no quitarán nada de ella. Disminuir es quitar, ¿no? No tenemos que hacer eso. Voy a repetir Deuteronomio 4:2. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni van a disminuir de ella nada. Dios es espíritu, los que le adoran el espíritu deben de adorar, ¿cómo? En espíritu y verdad. Es necesario que le adoren. Juan 4:24. Muchos elementos de las posadas, ya lo vimos, provienen de estas tradiciones indígenas, no de la Biblia. Las letanías marianas, la piñata, los rezos repetitivos, la novena como acto meritorio, es decir, hacemos un rezo que nos va a llevar buenas obras delante de Dios. Las procesiones, la mezcla de la fiesta, el alcohol, los rituales. Ninguno de estos elementos, de estas cosas encontramos en la oración cristiana del Nuevo Testamento. El énfasis en el Nuevo Testamento está en la palabra de Dios, la oración, la comunión, los sacramentos o las ordenanzas que Jesús dejó. Y la oración centrada en Cristo, no en nosotros. Que las posadas hoy en día es fiesta
para complacernos nosotros mismos, para disfrutar nosotros, para soltar el cuerpo. No es para eso. Conclusión. Ya vimos, las posadas nacieron exclusivas en México en el siglo XVI y fueron creadas como esa herramienta para llevar por estos misioneros la religión a los pueblos nativos. Mezclan elementos de la religión católica y las tradiciones indígenas. No hay un elemento, vamos a decir, equivalente o algo similar en Europa. No hay, porque la celebración era distinta en Europa. Ahora, esta práctica cultural o sincrética no es un mandato bíblico, ni un modelo establecido por Dios. Una respuesta bíblica al sincretismo está centrada en el Evangelio. No necesitamos piñatas, procesiones, letanías, rituales, dramatizaciones para comunicar la verdad de Dios. La Biblia nos llama a predicar a Cristo con claridad, no a través de símbolos mezclados con la cultura religiosa pagana que había antes. Romanos 1:16, Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y en Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. El oír viene, allí, la fe viene por el oír, que la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el poder no está en las tradiciones, en las fiestas que se hacen en esta temporada, sino en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué parte de las posadas? Y hay que ser justos en esto. Es bíblico, es legítimo. Bueno, recordar el nacimiento de Cristo, claro que sí. Meditar sobre José y María viajando a Belén, lo difícil que fue ese viaje con María ya casi para dar a luz. Leer la escritura sobre la encarnación, por ejemplo, ¿no? Cuando se lee en las posadas la escritura, claro que sí. Reunirse para cantar e instruir. Lucas 2:1-7 relata ese momento. El versículo más triste es cuando dice, y no había lugar para ellos. Solamente estaba disponible el pesebre. Wow. Al celebrar las posadas, quizás muchos de ustedes a lo mejor han ignorado la verdadera enseñanza que está en la Escritura. Y por eso el mensaje de la palabra es mucho más claro que cualquier otra representación que el humano invente o que adopte para declarar la verdad de Dios. Que sea el Espíritu Santo que hable a sus corazones, a sus vidas, para poder encontrar la verdadera enseñanza de la palabra de Dios y no en las fiestas o tradiciones del momento. Vengamos en oración, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, de poder conocer estas tradiciones, estas fiestas que se celebran y que quizás a lo mejor muchos ya la hemos celebrado, lo hemos hecho, pero sin un conocimiento de tu palabra, sin saber que lo que estábamos haciendo lo hicimos. Perdónanos. Y te pedimos que al descubrir la verdad de tu palabra podamos mejor tratar de conocer más lo que la Escritura dice y no lo que las tradiciones nos enseñan o las fiestas. Permite que sea tu palabra en nuestros corazones, transformando nuestra vida, nuestro corazón. Padre, a ti venimos pidiéndote perdón y pidiéndote, oh Dios, que nos recibas, que creas un nuevo corazón en nosotros para poder adorarte a ti, oh Dios, con un espíritu humilde, sin necesidad de tanta pompa, de tanta fiesta, que podamos recordar el nacimiento, oh Dios, de tu Hijo, la encarnación
la venida, la primera venida de nuestro Señor, que vino como un cordero a morir por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna, y que ahora nuestra esperanza y nuestra fe descansan en esa segunda venida que esperamos ansiosamente. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, Dios. Con tu palabra en Cristo Jesús oramos, te agradecemos. Amén y amén.